Flavia y Cata y vamos a hablar sobre los ríos del canto y Jerzy Grotowski y la voz como un instrumento del ser. Vamos a hablar sobre nuestro trabajo con el canto de manera integral, con el canto, con la actuación y qué esto significa para nosotras. Vamos a hablar sobre el sonido y canto como una posibilidad de conexión y reconexión. Y también cómo este trabajo que estamos haciendo hoy en día, esta búsqueda e investigación, se relaciona al trabajo de renombrado maestro polaco Jerzy Grotowski, que revolucionó teatro del XX siglo. Pero primero de todo, gracias a estar acá, gracias por su tiempo. Gracias a Flor que hizo el contacto con la escuela, Sí, a la escuela. Gracias a la escuela por darnos esta oportunidad. Bueno, entonces a partir de las enseñanzas de Jerzy Grotowski, su búsqueda artística, personal y espiritual, vamos a hablar de artes performáticas y cómo su trabajo ha influenciado a nosotras como artistas, como personas y como creadoras de los ríos del canto. Jerzy Grotowski, ¿ustedes saben un poco sobre, o mucho sobre Jerzy Grotowski? Levante la mano, ¿quién sabe quién es Jerzy Grotowski? ¿Quién sí sabe? Sí saben. Bueno, bien. Bueno, entonces después vamos a contarlo de nuevo para traer estas distintas fases de su trabajo, pero en su vida artística, Grotowski pasó por varias fases de su trabajo. Comenzó en el teatro, comenzó como activista social y político. Bueno, artísticamente comenzó en el teatro y después pasó a través de distintas fases y su última fase se llamaba Arte como Vehículo. Y este trabajo con el canto está directamente relacionado a esta última fase de trabajo de Grotowski. Es que el arte sirvió como un vehículo de conexión y autoconocimiento para el actuante. Él no decía actor, decía el actuante, el que hace. Y también acercaba esta posibilidad de una cierta transformación de la calidad de presencia en las personas que hacen a través del trabajo que hacen. Bueno, y Cata y yo estuvimos trabajando, estudiando esta línea de investigación por muchos años. Yo estuve por 14 años en un lugar en Italia que ya no existe. Se llamaba Work Center of Jerzy Grotowski Thomas Richards. Y es un lugar donde se desarrolló esta última fase de trabajo de Grotowski. Y ahí, por estos 14 años, estuve aprendiendo, creando, presentando, enseñando y tocando junto con mis colegas de todo el mundo esta posibilidad de una presencia compartida, una caridad que aparece a través de la vida de artes vivas. Y lo estábamos haciendo, perdón, alguien me está llamando. Lo estábamos haciendo en práctica diaria y a la vez estábamos viajando por distintos lugares del mundo. Este trabajo nos llevó a grandes festivales en Rusia, en Europa, en Estados Unidos y también en lugares de comunidades muy humildes, en casas privadas, en quilombos en Brasil. Para las personas quizá que no saben qué es quilombo, fueron como las primeras comunidades
liberados. Era como un hogar de libertad para esclavos liberados. Bueno, este trabajo también nos llevó a las cárceles, como tocando vidas y era tocado el trabajo por las vidas de distinta gente, de distintos contextos, nutriendo uno al otro. Y un poco de esa nutrición se trataba y se trata. Cómo un momento, un acto del arte puede como abrir una puerta para nutrición que viene del encuentro humano. Tra el actor y director, tra el elenco de actores y las personas que vienen a ver la obra o ser testigos del trabajo, como solía decir Grotowski. Bueno, eso. No encuentro el cierre, pero quería como hablar un poquito de eso, de cómo conocí o en cuál contexto conocí este trabajo. Mi maestro directo no era Grotowski. Grotowski falleció en 1999, yo era muy chica en este momento. Mi maestro era uno de sus discípulos, Mario Biagini, que junto con Thomas Richards estaba trabajando en Work Center of Yeshua Grotowski en Thomas Richards. Bueno, desde ahí vengo yo. Después vamos a volver al Grotowski un poquito más. Y paso la palabra a Cata para que ella pueda contar un poquito de su experiencia. Y por si no se dieron cuenta, Aga es polaca. Sí. Grotowski es polaco. Detalle, ¿no? Así que, bueno, ella ya nos va a contar un poco más de los detalles más históricos, ¿no? En mi caso, conocí el trabajo de Grotowski en el año 2012 en una charla que vinieron a dar la gente del Work Center, donde estaba trabajando Aga, a la UNA, en Buenos Aires. Y estuve en una charla, como ustedes están ahora, y me llamó mucho la atención lo que comentaban, la posibilidad de integrar distintos aspectos del movimiento, aspectos de la voz. Yo ya era cantante en esa época, ya actuaba. La posibilidad de integrar, ¿no? Ya vamos a hablar bastante de eso en la charla. Y bueno, y simplemente ahí me puse en contacto con algunas personas que habían organizado la charla y me invitaron a trabajar en un pequeño grupito, como en una célula que se estaba armando de trabajo de Grotowski en Buenos Aires. Y me uní en el año 2014 y estuve trabajando hasta la pandemia, y un poquito más, hasta el 2021-22, en esa línea específica de trabajo de la que habló Aga, ¿no? Que es la última fase de Grotowski. Ya vamos a profundizar. Y después de la pandemia se disolvió nuestro teatro por lógicas razones y ahí fue que entramos en contacto nosotras porque, bueno, ya nos conocíamos y cuando se disuelve mi compañía y unos años más tarde Aga deja el Work Center, decidimos formar Los Ríos del Canto con esta misma línea de trabajo y por supuesto nuestra impronta, ¿no? Porque podemos hablar un montón de teoría, pero después está la subjetividad de cada maestro y de cada persona que obviamente atraviesa el trabajo, inevitablemente. Así que no es que somos puristas de Grotowski, sino que simplemente nos hemos empapado mucho en esa práctica y bueno, y ahora la estamos transmitiendo ya hace muchos años. Algunos temas que queremos tocar durante esta charla son memoria del cuerpo, la voz y la búsqueda ancestral, qué implica hacer con todo el ser para nosotras y cómo el canto colectivo puede servir como una herramienta de reconexión. Y después de esta charla, al final, vamos a mostrarles un trailer, un videíto de uno de los eventos que brindamos, la fiesta cantada,
y les vamos también a invitar a la fiesta cantada y workshop Canto y Cuerpo Ancestral que tienen lugar este fin de semana acá en Rosario. Nos metemos Sí. en Grotowski ahora. ¿Quieres hablar un poquito de nuestro enfoque? Bueno, un poco lo que dije recién, ¿no? Del el enfoque de los ríos del canto toma esta última fase de Grotowski y también integra el bagaje de cada una, ¿no? Ava es psicóloga y se especializa en Process Oriented Psychology, Sí. ¿no? ¿Cómo se diría en español? Psicología orientada al proceso. Ok, psicología orientada al proceso. Yo soy profesora de música también, también soy facilitadora en Tantra y bueno, de alguna manera fuimos integrando todas estas herramientas al formar los ríos del canto, que básicamente es la posibilidad, me parece, dicho de manera criolla, de unir mente, cuerpo, corazón, ¿no? Como es una vía, hay un montón de vías posibles para lograr esto o para acercarse a esto, ¿no? Y esta es una propuesta, la de los ríos del canto. Vamos a entrarnos en Grotowski. Yo quería, porque bueno, no sé, ustedes saben de Grotowski, pero quizá alguien nunca vio su cara. Yo como quería mostrarles un poquito de imágenes. Ahora van a venir de distintas fases de su vida, de su trabajo. Pero primero, él nació en 1933, que es un año, 15 años después del fin de la Primera Guerra Mundial. Y fin de la Primera Guerra Mundial, que es 1918, marcó un momento importante para Polonia porque es primera vez que este país reaparece en la mapa de la Europa después de 123 años de ocupación total por los países que son Rusia, Alemania, Hungría y Austria hoy. ¿Sí? Entonces nació en 1933. Esto es la Polonia de hoy. Esto es lugar donde nació, muy cerquita. Él nació en Campania, Nienadówka se llama el pueblito. ¿Y eso cómo se pronuncia? Esto se pronuncia Rzeszów, es una ciudad más grande cerca de Nienadówka. Cuando Grotowski tenía, esto, el rojo es la mapa de estos años, cuando él nació, lo rojo, como cuando Grotowski tenía 15 años, cuando tenía 6 años, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y con su familia ahí se escondieron más profundamente a la campaña y vivieron durante la guerra en esta campaña. Campaña es campo. Campo. Como, sí, un lugar muy pequeño con campos alrededor. Y Grotowski vivía como bambino, como chico, como nene, como niño, mucho tiempo solo. Su mamá le traía libros de la librería del pueblo. Y ahí en un techito arriba de donde vivían las vacas, estaba leyendo Biblia y desarrolló su relación muy personal con Jesús, pero no de manera religiosa, pero bien como de amigo. Y digo esto porque esto, la verdad, después marcó un montón de su trabajo, sea artístico que personal. Esta relacionalidad de actuación, de ser, de campos asociativos, esta relacionalidad en prácticas espirituales. Ahí también, en la campaña, leyó, cuando tenía 9 años, un libro sobre un santo hindú, Ramana Maharishi,
Maharishi, que quizás ustedes escucharon de Ramana Maharishi, que es un otro ser que marcó mucho la vida y la búsqueda artística, personal y espiritual de Grotowski. Y de hecho, Ramana Maharishi como entró en estado de iluminación en una montaña en India que se llama Arunachala, y las cenizas de Grotowski están ahora en esta montaña. Él quería que las dejan ahí. Bueno, y quería nombrar eso porque de alguna manera Kata nombró unión entre mente, cuerpo y corazón, y para Grotowski mucho de su trabajo se trataba de eso, cómo sumergirse en el corazón, cómo entrar en un lugar de unión en uno mismo y entre los otros seres humanos. Bueno, volviendo más como a datos históricos, quizá ahora quería mostrar Grotowski. Ahí. Qué distinto, ¿no? Se va transformando. Como todos, ¿no? Acá es en Wieniawówka, él en años 80 volvió a Polonia y hicieron en este momento un documental, y esta es su vecina que le conoció, que la conocía a Grotowski cuando era un bebé. Acá con las vacas de la vecina, acá con Ryszard Cieślar, que era uno de sus actores más famosos del teatro laboratorio. Acá de nuevo distinto. Ahí con un poncho argentino. Acá con André Gregory, que es un regista estadounidense. ¿Qué? Regista, director estadounidense. Director de teatro. No, regisseur. Sí. Con Ryszard Cieślar, no sé si ustedes conocen, también escribió un montón sobre él. Bueno, No tenemos los tiempos de Instagram para No, la no. charla. Tenés que tener paciencia. Bueno, estoy viendo las notas, tengo un montón de notas, pero ¿qué es pertinente para este momento? Quizá un poco de eso que Grotowski comenzó como quería ser político, arrancó de activismo social, pero ahí se puso demasiado adelante, hizo algunos errores y lo echaron y bueno, ya su carrera terminó. Después estaba pensando quizá va a estudiar psicología, pero no fue por ahí. Estudió actuación, pero no era buen actor. Y después estudió la dirección y ahí quedó, como de este lado, participando en investigación de ser humano a solo y en comunidad, ¿no? Porque desde siempre era alrededor de eso. Y sus maestros teatrales son Stanislavski, Meyerhold, Toporkov, como las personas que conocen
trabajo de Grotowski, Stanislavski, saben que Grotowski dio su respuesta a Stanislavski, que era como su maestro, en cuál linaje de trabajo teatral se inscribió a través de esta respuesta. Y también del cual tomó mucho los principios prácticos del trabajo, acciones físicas, como el trabajo del actor no se basa sobre emocionalidad o sobre sentimentalidad o sobre, no, se basa en algo bien práctico que viene desde el cuerpo. Stanislavski lo llamaba acciones físicas para acentuar eso, ¿no? Que es con el cuerpo y no mente o emociones, que es desde ahí. Y Grotowski ya usaba solo acciones sin físicas. Incluso en un cierto momento usaba un término inner action, como una acción interna que es casi invisible antes del hacer. Bueno, estas distintas fases de trabajo arrancaron por teatro. Él dirigió su primera obra en 1957 y después se metió de lleno en teatro, ya bastante como revolucionizando cosas, buscando cómo la verdad aprovechar este encuentro, ¿no? Era interesado muy en el trabajo del actor, no todo alrededor, no, es el actor, sin actor no hay teatro, entonces actor y lo que hace, actor y cómo la transformación de la calidad de actor transforma la situación, y no escenografía, costumes, luces, tecnología, que era muy de moda en este momento, y él quería ir contra este corriente de moda o de los tiempos, ¿no? Y ahí se puso bastante experimental en cómo estaba construyendo la escenografía, los espectadores estaban como metidos como parte de escenografías casi, a veces, y también pensamiento. Bueno, mucha exploración con física, ¿no? Eso. Hay todo un periodo en el que empieza a explorar la construcción dramatúrgica a partir del cuerpo, ¿sí? O sea, y en esa experimentación ir descubriendo acciones a través de también el ritmo, a través del cuerpo, sonidos, ¿no? Como Sí. escénicos generados por el mismo actor en escena, ¿no? Incluso que sus actores eran acróbatas, eran como muy físicamente muy ágiles, hábiles, si no eran, estaban trabajando en eso, estaban trabajando muchísimas horas por día, como era un teatro de 13, no sé cómo decirlo en castellano, pero en inglés. Theater of 13 rows. De No, 13. De 13 filas. Bueno, no hay más. Era de verdad, se llamaba teatro laboratorio y era de verdad laboratorio. Estaban inventando maneras de trabajar con la voz desde el cuerpo, estaban inventando maneras de trabajar como ensemble para entrenar la atención de cómo estar juntos en el escenario, no solo líneas de que tengo que hacer, pero cómo generar esta cosa de que es una magma, un cuerpo junto actuando. Bueno, después de su fase teatral, donde con Acrópolis, con Constant Prince, se volvió famoso, al menos en esta parte del mundo, en Polonia, en distintos países europeos, decidió que, bueno, está bueno, es interesante, pero como llegué a un punto que está buenísimo, pero voy fuera del teatro ahora, quiero estas herramientas que estábamos experimentando y buscando, investigando en el laboratorio, quiero llevarlas a la gente,
a más gente, a otros contextos, y inventó un parateatro donde seguía la búsqueda, seguía la investigación del voz, cuerpo, movimiento en conjunto, pero ya no solo con actores, no solo con cantantes, era cualquier persona que quería acercarse a este tipo de trabajo. Estaban trabajando adentro de lugares por muchas horas, sin mucha instrucción. Había como algunas guías que eran ex actores, algunos eran nuevos, y estaban haciendo acciones que la gente no entendía mucho, pero era muy atrapada, muy como magnetizada a algo que se estaba cocinando atrás de todo eso. Algunas cosas también estaban en la naturaleza, había proyectos donde algunas personas están diciendo que estaban comiendo como 100 personas en el bosque en total oscuridad, y accediendo a una fuerza que no sabían que tienen y que no sabían cómo sus cuerpos estaban comiendo y como saltando, pero bueno, era una búsqueda muy en fuego lleno, ¿sí? Después del parateatro, había su fase Teatro de las Fuentes, la llamó así, donde ya no era solo interesado en estos experimentos en grande escala, pero él quería como buscaba que detrás de todas estas técnicas universales de distintas tradiciones, de India, de China, de Japón, de Américas del Sur, como qué hay detrás de todas estas prácticas antiguas que está universal, que no pertenece solo en la cultura y su idiosincrasia. Claro, pero que de la práctica o técnica está objetivo para que cualquier persona que lo hace, que funciona, que la práctica misma, el hacer mismo es objetivo, que tiene este efecto en el ser humano. Bueno, después tenía que todo eso pasaba en Polonia de tiempos comunistas, que no se podía salir del país, pero él en alguna manera logró invitar gente de México, de Japón, de India, como sí, era bien capaz de estas cosas. Y después tenía que irse de Polonia, fue a Estados Unidos por algunos años, ahí trabajó en otro periodo que se llamaba Objective Drama, entonces volviendo un poco más desde campo muy abierto de experimentación a más prácticas dramatúrgicas, y desde ahí vino a Italia en 1985, donde arrancó Work Center Virgil Grotowski en Thomas Richards, y ahí arrancó trabajo más específicamente con cantos de diáspora africana. En este momento él estaba también muy interesado en meditaciones de India, pero las meditaciones que estaba haciendo eran como prácticas solitarias, y los cantos vieron un campo de exploración de esta calidad de atención en conjunto y no en manera solitaria. Por eso, bueno, entró en esta fase de investigación. Y una cosa que para mí unía toda la trayectoria del Grotowski es una búsqueda de algo esencial en el encuentro, algo esencial que hace que la vida se siente viva, que como podemos compartir algo como donde la llama del deseo, la llama de la vida se enciende o reenciende en nuestra copresencia. Sí. Bueno, creo que de la fase más histórica de Grotowski, eso les quería comentar.
Y después, volviendo a la pregunta, ¿quién era Grotowski en manera más, no sé, personal para nosotras? ¿Quién era? Además de ser un gran inspirador, para mí era un ancestro en el sentido cultural, de un mito compartido que vive en esta cultura, en esta sociedad. Y también yo lo veo como un ancestro en el sentido artístico y esta búsqueda de personal. Me reconozco en esta búsqueda. Quizá mis caminos son distintos y sus manifestaciones son distintas, pero me siento llamada por una llama similar. En este sentido también, lo reconozco como mi ancestro. Y pensando en Grotowski, ancestralidad también, hay una cosa que mucho del trabajo práctico con el canto o trabajo práctico de actor tenía que ver con una búsqueda ancestral, una búsqueda de conexión con quien vino antes de mí, a través que puedo encontrar en este momento a través de hacer con mi cuerpo, a través de habilitar o dar lugar en mi cuerpo, en sus maneras de comportarse, esta pregunta: ¿quién hace? ¿Quién canta? ¿Quién cantó este canto? ¿Desde dónde viene este canto? Daba un ejemplo Grotowski que, bueno, con cantos tradicionales, ¿desde dónde vienen cantos tradicionales? Bueno, de la gente, ¿no? Sí, pero estaba diciendo como esta gente, ellos estaban viviendo en un lugar particular, estaban rodeados de personas reales. Y si yo canto un canto que me enseñó mi abuela, y me estoy como acordando, no solo lo canto, pero me estoy acordando cómo ella me lo cantaba a mí, recordando el timbre, recordando, no sé, su sonrisa, lo que estaban mirando sus ojos. En este momento, ¿estoy yo cantando o está cantando ella? O aún algo otro. Y si vamos un paso atrás, como quién cantaba este canto antes, es como una búsqueda muy práctica en el momento que uno puede hacer. Y les quería compartir una cita, una de sus citas. Me encantan algunos de sus textos. Esta cita dice, quizás no en castellano argentino, pero traducción de español a española. Como dice una expresión francesa, tú eres le fille de quelqu'un, eres hijo de alguien, no eres un vagabundo, vienes de algún sitio, de algún país, de algún lugar, de algún paisaje. A tu alrededor había personas reales, cercanas o lejanas. Eres tú hace 200, 300, 400 o 1000 años, pero eres tú. Porque aquel que comenzó a cantar las primeras palabras era el hijo de alguien, de algún lugar, de algún sitio. Así que si lo descubres, eres hijo de alguien. Si no lo descubres, no eres hijo de nadie. Estás aislado, eres estéril, infértil. Bueno, esta era su challenge. ¿Cómo decís challenge? Desafío. Esta era su desafío. Sí, cuando el canto colectivo. Sí. Bien, entonces les voy a contar un poquito acerca de esta última fase donde Grotowski trabajó específicamente con cantos colectivos, ¿sí? No es lo mismo un canto que está hecho para cantar a solas que un canto que es creado para cantar en grupo, ¿sí? Hay una lógica que se repite en distintas culturas, en distintos momentos de la historia, en distintos continentes, que es la lógica responsorial.
¿Alguien sabe acá lo que es un canto responsorial? Claro, es como un diálogo, ¿no? Como que hay una pregunta y el coro responde, ¿no? Y tienen la cualidad de ser cantos muy simples, a nivel como musicalmente hablando, las melodías son simples, el ritmo es simple. ¿Por qué? Porque la función de estos cantos va más allá de la estética, va más allá del virtuosismo. ¿Sí? La función de estos cantos es una función social, de conexión, de comunicación. Entonces, el canto, bueno, es el primer instrumento de la humanidad. Nuestro primer instrumento es la voz. Después vienen la flauta, los parches primero y después la flauta, ¿no? Pero lo primero es la comunicación a través de la voz, la musicalidad a través de la voz. Entonces estamos hablando de algo realmente ancestral, como muy, muy antiguo, ¿no? Del Paleolítico. Y la gente que estudia la historia de la música, ¿no? Los etnomusicólogos, han estudiado algunas posibles funciones del origen del canto, ¿no? Y bueno, les voy a comentar algunas opciones, porque esto se vincula con el trabajo de Grotowski, con lo que Aga comentó, ¿no? Como la búsqueda a través del canto tenía que ver con esto, con reencontrarse con esas funciones. Funciones de celebración, ¿sí? Un canto creado para una celebración, específicamente está hecho para celebrar. ¿Tenemos hoy en día algún canto que todos conocen que es para celebrar? ¿Cuál es? El feliz cumpleaños. ¿Sí? Uno de los pocos que todavía nos quedan, son creados para la celebración y que lo cantamos todos juntos, ¿no? Cantos creados para duelar. Esto existe en distintas culturas de antes y en algunas actuales que todavía conservan, ¿no? Esta posibilidad del canto colectivo como función social, como un conector, como una posibilidad de tejer la comunidad. Cantos creados para la alabanza, ¿sí? Para la conexión con la naturaleza, como un pedido, por ejemplo, pedir que llueva a través de un canto para las cosechas, ¿no? Cantos creados para transmitir historias importantes de la tribu, ¿no? Como hay momentos trascendentales, ¿no? en la vida de un ser humano, y hay cantos para el nacimiento, para esos momentos, para el nacimiento, para el pasaje a la vida adulta, para la muerte, ¿sí? Entonces estamos hablando de este tipo de cantos y de este tipo de funciones, ¿sí? O sea, piénsenlo como una función específica, ¿sí? No como un simple entretenimiento. Y es a través de estos cantos colectivos que se puede acceder a esta sabiduría del cuerpo que Grotowski buscaba, que es una sabiduría, bueno, justamente ancestral, ¿no? Que a través de las melodías, a través del ritmo, de ritmos específicos y de melodías específicas y de sonoridades específicas, de fonemas específicos, podemos recordar como, esta posibilidad de moverme así, medio animal, no la conocía por ahí en la vida diaria, pero a través de ese canto puedo como activar esa memoria, ¿sí? A través del ritmo y el canto. Esta sabiduría ancestral del cuerpo se puede leer también como arquetipos, ¿sí? Como que podemos
a través de ciertos ritmos, ciertas formas corporales, si se quiere, evocar estos arquetipos, en donde me reconozco en una situación o en una sensorialidad o en una emoción, ¿sí? Que no, por ahí no sé bien de dónde viene. Y no es tan importante saber de dónde viene, pero la puedo evocar, puedo tocar esa posibilidad, ¿sí? Esa es como la médula de nuestro trabajo, de los ríos del canto y de esta fase de la que les estamos hablando de Grotowski. ¿Qué sí? Ajá. Bueno, y estamos hablando del canto colectivo y también de esta posibilidad que la voz y el canto es un instrumento del ser. Y eso arranca o puede arrancar por las puertas del cuerpo. Cuerpo es memoria. Memoria no es algo como destacado del cuerpo. Cuerpo es hecho de la memoria nuestra, que vive en distintas partes, y lo sabemos bien, que como cuando nos, por ejemplo, toca algo emocionalmente que duele, existe en un lugar muy particular en el cuerpo. Por ejemplo, o un otro ejemplo, sentimos un olor que nos acuerda y despierta un campo asociativo que en palabras simples es como sentimos el olor y me acuerdo, mi tía estaba cocinando esta torta rica y me acuerdo no solo torta rica, pero todo el ambiente, todo el campo, el calor del cuerpo de la tía, su sonrisa, su como alma serena, que tenía la prima que estaba enojada. Me acuerdo de todo esto, campo asociativo, a través de un olor a veces. El otro día, perdón, pero cuento una anécdota cortita. Una alumna me cuenta que va a comer a un lugar que se llama Café San Juan en Buenos Aires y le sirven una comida. Y cuando da el primer bocado empezó a llorar. Así le caían las lágrimas. Dice que era el sabor exacto de la comida que le hacía su mamá. Su mamá ya no está en este plano, ¿no? Y bueno, me contaba eso, ¿no? Y yo pensaba, sí, es esto, es como, esta es la base de lo que estamos hablando, ¿no? El cuerpo como memoria. Sí. Y incluso memorias ancestrales, memorias colectivas que vienen no de nuestra vida, pero de vida de nuestros abuelos, bisabuelos. A veces hay una experiencia, y quizás no cada persona lo vive de una manera particular, pero hay estas, no sé, hablamos hoy en día mucho de traumas intergeneracionales, ¿no? Es algo que está pasado de una generación a la otra en el cuerpo. En los cuerpos de las mujeres ancestras violadas, hoy en día las mujeres tienen estas memorias en sus úteros. Es como, hay cosas que pasan porque como somos seres muy sensibles y lo leemos, lo heredamos, lo comemos. El cuerpo come desde el cuerpo, vida come desde la vida. Bueno, pero entonces el cuerpo es memoria, y para el Grotowski el trabajo del actor tenía mucho que ver con saber cómo entrar y cómo usar, pero no usar como en manera usuatoria, pero cómo aprovechar esta posibilidad de entrar y tocar ciertas memorias a través de la actuación y el canto, ¿no? Ahora estamos nombrando muchas cosas dolorosas, pero también tenemos memorias alegres, ¿no? Tenemos asociaciones hermosas que tienen que ver con la apertura del cuerpo, la apertura del corazón. Bueno, y no sé cómo llegó la información acá, pero ya sé que en muchos lugares la gente asocia el trabajo de Grotowski como teatro físico. Y él mismo Grotowski, muchas veces se enojaba escuchando eso. Y él decía, no, mi trabajo no es físico, yo hago teatro del alma. Y el cuerpo tiene que ser accesible al movimiento del habla.
Del habla también. Del habla también, del alma, de este fluir, de esta danza entre lo consciente e inconsciente, de la vida y no mecanicidad. Entonces, bueno, él estaba poniendo mucho foco hacia el cuerpo porque era una puerta y porque tenía que ser entrenado para ser obediente al fluir del alma. Y ¿qué más? Me parece interesante esto, ¿no? Como a veces como artistas nos obsesionamos un toque con la técnica, ¿no? Como puede pasar al menos yo vengo más de la música, pero también me formé como actriz, digamos, vengo un poco de los dos palos, ¿no? Y a veces nos podemos como perder un poquito en el camino, ¿no? De lo que estamos haciendo, por hacerlo prolijo, por hacerlo bien, ¿no? Nos podemos olvidar el motor inicial, ¿no? Como, ¿por qué estoy actuando? ¿Por qué estoy cantando? ¿Para agradarle a alguien? Ah, no, cierto que yo no hacía esto para agradar, cierto que había un motor inicial que tenía que ver con el corazón, ¿no? Como, y por más cliché que sea y lo que estoy diciendo, es esta la esencia del trabajo y no es tan fácil estar ahí disponible para el corazón y ni hablar cuando uno está en escena, ¿no? Pero eso es un poco el desafío de esta propuesta, de este trabajo, que vale la pena, ¿no? Y bueno, y a la vez, como dice Cata, que eso no es fácil, ponerse disponible al deseo, al propio deseo, ponerse disponible a la vida del corazón. Y a la vez, como la práctica es bien práctica, de nuevo, es a través del cuerpo, no es a través de yo quiero, no, es bien práctico. Grotowski decía que no hay un método, aunque estaba inventando un montón de técnicas, maneras de hacer para acercar sus actores a esta posibilidad y cultivarla. Decía que no hay un método, porque un método es como A, B, C, que va a funcionar a todos, pero no, cada persona es única y el método es propio, porque cada una de nosotros es hecha en distintas maneras, en el sentido que conexión entre mente, cuerpo, es distinta en cada persona. Algunas personas pueden acceder a estas puertas de sensibilidad a través de imaginación y la mente, y otras necesitan ir, de verdad, solo cuerpo porque mente corta todo, porque mente interrumpe. Entonces, cada de nosotros es hecho distintamente, por eso el método es propio. Y a la vez se trata de práctica, y ahí me gustaría compartirles una otra cita de Grotowski, de un texto Performer, que quizá algunos conocen, donde él habla de su mismo, que él se llama a sí mismo que es enseñante de performer con mayúscula. A ver, ¿dónde estás? Performer. Ahí, dale. ¿Quieres leer esto? Y después esto sin esto. Dale. Performer con mayúscula es un hombre de acción. No es alguien que interpreta a otro. Es un hacedor, un sacerdote, un guerrero. Está fuera de los géneros estéticos. El ritual es una performance, una acción realizada, un acto. El ritual degenerado es un show. No busco descubrir algo nuevo, sino algo olvidado. Algo tan antiguo que todas las distinciones entre géneros estéticos ya no sirven. Soy un maestro de performer. Hablo en singular de performer. Un maestro, como en los oficios, es alguien a través de quien pasa la enseñanza. La enseñanza debe ser recibida, pero la manera
de que el aprendiz la redescubra solo puede ser personal. ¿Y cómo llega el propio maestro a conocer la enseñanza? ¿Por iniciación o por robo? El intérprete es un estado del ser. Un hombre de conocimiento dispone del hacer y no de ideas o teorías. El verdadero maestro, ¿qué hace por el aprendiz? Le dice, hacelo. El aprendiz lucha por comprender, por reducir lo desconocido o lo conocido, porque evita el hacer. Por el mero hecho de querer comprender se resiste. Solo puede comprender después de hacerlo. ¿Lo hace o no lo hace? El conocimiento es una cuestión de hacer. Sí, me encanta eso, y eso fue, Mario trabajaba así con nosotros, como hacelo, como cuando venían dudas, pero más así, no, hacelo, en el momento se puede o descubrir o no descubrir, claro, hay muchos momentos que fallan. O que son parte, ¿no? Que Esos son parte momentos del de falla, camino. que son parte del proceso. Sí. Bueno, avancemos, que Sí. estamos medio justitos Sí, de tiempo. sí, vamos. Bueno, creo que, a ver, ¿dónde estamos? ¿Acá? No, acá. Por acá sería. Ah, bueno, entonces para cerrar el hablar de Grotowski y esta pregunta, ¿quién era? Una otra manera de cual él hablaba de sí mismo es que esta es una persona que hace huecos en los muros, que donde antes algo no era posible, después de mí tiene que ser posible. Yo con mi trabajo y con mi vida quiero agrandar las islas de posibilidad. Eso era una persona que hacía huecos en los muros, que como en los muros, en las paredes, ¿sí? Sí. Abría caminos. Ay, Dios. Seguimos por ahí. Ay, dale, gracias. Con una tos sería terrible. Bueno, quizás un poquito de lo de esto. Sí. Bueno, vamos a ver si lo logro. Entonces, el canto lo podemos pensar como esta herramienta de reconexión con uno mismo y con otros, ¿no? ¿Por qué? Porque el canto, y esto está súper estudiado desde la ciencia, es una vía más directa, si se quiere, al mundo de la percepción, ¿no? Podríamos hablar como de que tenemos dos tipos de mentes. Es más complejo que eso, pero una mente cognitiva, ¿no? De cognición, esa mente más intelectual, que analiza, que anticipa, que encuadra, y una mente de la percepción, ¿no? Más desde lo sensorial. Y el canto nos posibilita esta vía. O también lo podemos pensar como hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, si quieren, ¿no? Hay distintas maneras de pensarlo, ¿no? Entonces esta posibilidad de entrar en una lógica de percepción, en donde lo que sabemos desde el intelecto no condiciona, o sí, pero no tanto, ¿sí? Lo que está sucediendo, en este caso en escena, ¿no? Y el canto en grupo, como dije hace un rato, tiene una diferencia, ¿no? Y es que no estoy solo, básicamente. Y esto es la base de la humanidad. Cuando el niño nace, necesita corregularse
con su cuidador, ¿no? Madre, padre, ¿por qué no? Puede de otra manera existir en el mundo. Esa corregulación es fundamental para la supervivencia del ser humano. Y cuando somos grandes también necesitamos corregulación. Por supuesto que tenemos ya otras herramientas, pero esa posibilidad de estar junto a otro cantando nos corregula. ¿Por qué? Porque tenemos complicidad, porque podemos movernos en conjunto, la música nos permite movernos en conjunto. Concretamente estoy hablando, ¿no? Como si yo hago un ritmo, ¿no? Yeolomi, ayamba, yeolomi, ayamba, Yeolomi, ayamba, Yeolomi, ayamba, Yeolomi, ayamba, Yeolomi, ayamba, ¿no? Yeah. Entonces, inevitablemente empezamos a generar este vaivén, ¿no? Empieza a aparecer la sonrisa. ¿Por qué? Porque me reconozco en el otro, porque puedo ver la humanidad en el otro. Empieza a aparecer con la complicidad la gratitud, empieza a aparecer el cuidado hacia el otro, el respeto hacia el otro, ¿sí? Y nos permite tocar distintas cualidades energéticas que están en nuestro interior y que en la cotidianeidad, por la represión emocional, sexual que vivimos en el día a día, por la herencia cultural que tenemos, que es una herencia de represión del cuerpo, ¿no? Cuando digo sexual, no es solo genital, es líbido, ¿no? Placer, lo que nos hace movernos en la vida. Entonces esta represión, bueno, hay que ir como dejando que caigan, ¿no? Como esos velos suavemente, ¿no? Porque si no puede ser peligroso. Ahí vamos a hablar de eso. Entonces podemos tocar estas cualidades energéticas que aparecen a raíz del canto, ¿no? Que por ahí no sabía yo que eso existía en mí, pero el canto me lo trae, el canto grupal sobre todo, ¿sí? Esto creo que ya dijiste. Sí. No, pero está bueno mencionarlo. Sí, dale. Bueno, y también lo que aparece en el trabajo grupal es, estoy como buscando una memoria, es que cuando una persona en este contexto donde estamos en par, donde no hay como una persona más importante que otros, estamos en par, todos en la misma Horizontalidad. Eso. Es que aparece como lugar para un tipo de coraje inesperado. De quizá alguien que no sabía que va a salir en el medio y hacer algo, de repente lo está haciendo y está haciendo un movimiento que le sorprende a sí misma la persona, pero lo está haciendo y los otros lo están recibiendo. Y aparece este momento donde este cuidado que nombró Shakata y esta atención de algo precioso que se están haciendo acá aparece. Es como un giro empático, es como una atención a la aparición creativa del otro, que es muy bella y muy nutritiva también. Y que es inevitablemente sanadora, ¿no? O sea, es inevitable que sea sanador ser atestiguado por otros en ese proceso de desinhibición. Sí. Y otra cosa, menciono lo de los roles. Dale. Que con la que trabajamos en esta línea, Grotowski, es con la posibilidad de intercambiar los roles de poder. Entonces, ¿se acuerdan que les dije lo de la responsabilidad, que hay un guía y el resto responde, ¿no? Y ese guía va cambiando, no es siempre el mismo. En un canto es una persona,
en otro canto es otra persona la que guía, y en otro canto es otra persona la que guía. Entonces, el liderazgo es movible, no es fijo el liderazgo, es intercambiable, los roles de liderazgo son intercambiables, y esto es muy transformador, es muy revelador cuando entramos en esa lógica. Y a la vez en un espacio donde uno puede ver y comprobar que la calidad de presencia y atención y participación de cada uno no depende de su rol, liderazgo o no liderazgo, de cada uno cambia la situación, cambia lo que pasa. Es como una experiencia que quizá en un mundo más grande es mucho más fácil de olvidar, que como lo que hago y cómo lo hago, calidad de mi hacer y mi ser contribuye al mundo. Ahí en este contexto se hace bien evidente, porque cambia, hace la diferencia, y eso también tiene su efecto fuerte, porque la persona puede sentir en su ser, cuerpo, mente, reconocer que su presencia y su hacer hace la diferencia. Y hablando de diferencia, Ajá. vamos a contarles un poquito las diferencias en nuestro enfoque de Grotowski, ¿sí? Como las cositas que fuimos repensando, reversionando, ¿no? En estos años de investigación. Bueno, una de las primeras, vieron que Grotowski hablaba de esto de la esencia, ¿no? De encontrar esta esencia, ¿no? En esta búsqueda por encontrar lo esencial, había una búsqueda, obviamente, de eliminar las corazas, estas resistencias que tenemos, ¿no? Para entrar en el corazón, para ablandarnos, ¿no? Para dejarnos ver, para expresarnos. Y ahí nos diferenciamos un poco en el enfoque, en el sentido de que no buscamos eliminar las corazas, porque sabemos que las corazas existen por algo, que tienen una función también. Si están, es porque tienen que estar, ¿sí? Porque tienen una función, es porque cumplieron una función de protección ante algo que fue doloroso en la vida de esa persona. Entonces, nosotras trabajamos con un enfoque que es sensible al trauma, en donde las corazas no buscamos eliminarlas, buscamos ablandarlas, que no es lo mismo, ¿sí? No es, si te resistís como actor, no podés abrir el corazón de par en par, no servís, no. Es más suave nuestro enfoque, es un poco más ayornado. Dialogar con las corazas, incluirlas, verlas. Otra cosa es que la manera de enseñar que Grotowski tenía, y como yo también aprendí este trabajo, era a través de aprendizaje a largo plazo, con mucha práctica diaria, muchos años, con poca palabra que daba instrucciones. Era mucho en el sentido que en el pasado el maestro que hace los muebles trabajaba con aprendices que estaban viendo e imitando. Entonces esta era vía de aprendizaje que tiene su potencia, porque es que cada uno tiene que tomar sus propias conclusiones, como encontrar sus propias palabras y maneras de entrar en eso, de hacerlo de nuevo. Y a la vez es posible solo si alguien tiene mucho tiempo junto con el maestro, porque si no, como la sesión puede ser, bueno, viví algo muy lindo, pero ni idea cómo puedo
acercarme sola a eso. Y por esa cuestión de tiempos reducidos y también de querer acercar este trabajo a personas que quizás no trabajan en artes performáticas, no son actores, no quieren ser actores, pero les interesa algo de esta experiencia. Nosotras estamos incluyendo prácticas de otros ámbitos. Algunas vienen de otros campos, tipo tantra, psicología, y otras las inventamos en base de nuestra propia experiencia y práctica, para poder brindar un poco más, como un paso a paso, a una cierta posibilidad de cómo se puede trabajar eso. No es lo único, pero es una de múltiples posibilidades. Porque también nos dimos cuenta de que el trabajo que nosotras tenemos de muchos años de estar y de muchas horas de vuelo, bueno, no es la posibilidad de todo el mundo. Y no queremos que alguien que no tiene esas horas de vuelo se quede sin la posibilidad de experimentarlo. Pero también sabemos que es un trabajo que puede ser muy intenso a nivel psicoemocional. Entonces requiere de un ablandamiento previo. Como, ¿vieron cuando los tipos van a jugar un partido de fútbol sin entrenar y se rompen? Bueno, eso mismo, para no rompernos en la práctica, hacemos una previa, digamos, un calentamiento previo, que es algo que nosotras no lo aprendimos de esa manera. Nosotras fue toda la carne al asador y vimos gente romperse de esa manera. Entonces, un poco por eso es este nuevo enfoque, ¿no? Un poco más piano. Otra cosa que quizá es una diferencia, que en el trabajo con el sonido, con la voz, con el canto, buscamos de apreciar, la verdad, distintas calidades que se manifiestan y darle mismo valor e importancia, porque cada calidad tiene su riqueza para aportar. Entonces no estamos buscando solo estados iluminados, una cierta intensidad. No, estamos como curiosas de la vida que quiere venir. Y de la forma que sea, ¿no? Claro, y el tipo de fuerza que va a venir a través de cada persona, que en este día, que quizá mañana va a estar distinto, ¿no? Porque hay riqueza por ahí que se puede comer juntos. Y otra cosa que viene heredada de esta línea de Grotowski, y que obviamente no es Grotowski, es una época, ¿no? Es un momento, es esta estructura de liderazgo tan fija y esta figura del maestro, ¿no? Como tan importante, y de cómo entregarse al maestro, el discípulo del maestro, ¿no? Como toda esta cuestión que nosotras la tratamos de volver un poco más horizontal, ¿no? Como, bueno, nosotras sabemos esto, vos sabés aquello otro y vos sabés aquello otro, y bueno, y estamos ahí de intercambio, no es que nosotras estamos de este lado y sabemos más, ¿no? Como, bueno, eso también es algo que venimos revisando bastante para salir de esa lógica patriarcal. También para que cada persona, para cada participante del workshop, por ejemplo, toma riendas de su propia práctica y experiencia, que no es algo que, como ya cada lo nombró, pero no es algo que, es porque ella o él, no, es lo que yo hago, es lo que vos haces, y cómo lo puedes ahora traducir en tus propias palabras para entender tu propio camino. Es para que estás soberano de tu propia práctica. Sí. Así que bueno, les vamos a mostrar un pedacito del evento que creamos, que se llama Fiesta Cantada. Es una fiesta, como su nombre lo dice, con estos cantos de distintas partes del mundo. Es como un viaje por estas distintas culturas. Nosotras vamos guiando los cantos y los aprendemos en el momento, como por tradición oral, como era antes, sin la letra en el papel.
cantás como podés, como sale, ahí es un momento de encuentro y ni siquiera hace falta saber cantar, o sea, es un encuentro humano, es un ritual celebratorio. Cada uno participa como quiere. Y si por nosotros no lo merecemos, déjanos celar. Aprenda a regresar voluntariamente a lo que fundamentalmente es primitivo e interno, a lo que pertenece al instinto, a la intuición y al cuerpo, y que está cuidadosamente oculto y disimulado. Ese retorno consciente hará aparecer reacciones insospechadas. intensivo. Hace tiempo que no damos un intensivo, veníamos acortando los workshops y esta vez dijimos vamos con un intensivo, así que son varias horas para ahí poder entrar en la práctica con un poco más de profundidad. Y bueno, podemos ir pasando una hojita si alguien quiere recibir nuestras novedades mientras abrimos a preguntas, ¿sí? A preguntas, comentarios, lo que tengan ganas. ¿Alguien tiene una hoja? Yo voy a leer esa. Ah, bueno, ahí tenemos. Vamos a ir pasándoles la hojita para que anoten su email si quieren recibir. Gracias. Si quieren recibir información de este trabajo. Y bueno, pero mientras abrimos nomás la ronda. Adelante. Qué bueno. Bueno, gracias. Gracias por compartir. Gracias por estar. Supongo que serían dos las preguntas. La primera es si en el proceso de búsqueda de Grotowski, en algún momento la decantación hacia los cantos contemplaba la posibilidad de hacer con esa información o de construir un espectáculo. La pregunta 2 sería si
si eso es posible y si con la propuesta que ustedes también comparten, eso sería posible. No porque sea importante el espectáculo en sí mismo, sino por el desafío de intentar acercarse a eso que es esencial y construir algún tipo de narrativa con eso, ¿no? No tanto por una cuestión de romper el purismo, de mantenerlo como algo colectivo y del grupo que lo hace, sino del desafío de ver si con eso se podría construir algo. Sí, está clarísimas las preguntas. La primera pregunta, sí, o sea, empezaron a crear espectáculos con el Work Center, pero no los llamaban espectáculos, los llamaban acciones. Grotowski era en este momento bien literal. Entonces, la primera acción de este tipo se llamaba Downstairs Action, la acción de debajo, porque estaban trabajando en edificio y esta fue creado en espacio debajo. Y fue una estructura que es como un espectáculo en el sentido que es bien estructurado. ¿Qué pasa, no? Y que cada actor y cantante tiene su línea de acciones fija, melodías. Había como especialmente una acción de una actriz que estaba cantando y también buscando comportamiento muy específico de su abuela en el momento de hacer como una preguiera a través de este canto y después una danza. Era todo bien estructurado y a la vez lo llamaban acciones porque no era creado pensando que eso es un espectáculo para ser visto, era más como una estructura para que esos actores puedan investigar esta posibilidad de acercarse a este aspecto esencial a través de acciones físicas, de canto, de la vibración de la voz, para que puedan vivir esto una y otra vez y de manera estructurada. De manera estructurada. Y bueno, esa Downstairs Action en un cierto momento fue filmada, entonces se puede ver la registración de eso. Y en un cierto momento comenzaron a invitar testigos, no los llamaban espectadores, eran testigos de esta acción. Entonces, en este momento para Grotowski, en los años 90, 80, 90, era muy importante de poder pasar todo lo que él descubrió en su vida y búsqueda a Thomas, Mario y el equipo. Por una cuestión de salud también. Él tenía una enfermedad de corazón y sabía que puede morir en cada momento, entonces quería como condensar todo lo que sabía en eso. Y por eso el interés en este momento no era hacer espectáculos, como con una narrativa, con contar una historia que puede ser fácilmente leída por el espectador, ¿sí? Porque eran espectáculos, pero tenían una lógica muy distinta, ¿entendés? ¿Sí? Igual después, bueno, el Work Center. Claro, después con eso comenzaron de viajar también y mostrarlo como más abiertamente. Hicieron otro Action, que se llamaba Action, donde ya había un poquito más de una narrativa de una persona que aparece en el escenario como un viejo y termina como un nené. Como una línea de la narrativa que estaba contada a través de textos de gospel de Thomas y cantos caribeños y africanos sobre todo. Y después desde ahí, sí, el Work Center con Thomas Richards y Mario Biagini comenzaron de hacer justo esto que estabas preguntando, espectáculos y a la vez buscando de mantener este fluir de esta posibilidad debajo de las acciones del espectáculo, para decir. Entonces, bueno, con Mario trabajábamos sobre poesías de un poeta norteamericano, Allen Ginsberg, a base de cuales hicimos canciones o acciones como partituras pequeñas
después Mario construyó un espectáculo que se llamaba I Am America. Y también había un concierto como más rock pop, algo así, de poesía. Y Tomás a la vez siguió trabajando con cantos tradicionales del Caribe e hizo un espectáculo que se llamaba The Living Room. Ahí también había más de una narrativa. No era un espectáculo tipo tomar una obra escrita, era bien... Sí, es construir una dramaturgia desde otro lado, ¿no? O sea, no es desde contar una historia, pero sí se puede decir que eran espectáculos. Mi compañía, que se llamó Casa Talcahuano, que de hecho la dirigió Alejandro Tomás Rodríguez, que va a dar ahora una charla. ¿Estás por ahí, Ale? Sí. Ah, hola. Ale fue mi director, varios años, y ahí construimos un espectáculo que se llamaba Oda a los Desterrados. Pero bueno, hay que salir de la lógica, ¿no?, lineal. Ahí me acuerdo una alumnita mía que fue a ver la obra, varias personas salían y decían, bueno, pero ¿qué quiere decir todo esto? Como la mente que quiere como encontrar, ¿no?, una explicación para todo lo que acaba de ver, y ella decía, no, pero no hay que entender nada, hay que sentirlo. como vivir la experiencia. Bueno, es otra lógica, desde ya. Esta era tu primera pregunta. ¿Y la segunda? No era esa. La primera era si Grotowski había buscado y la segunda era si era posible. Sí, igual esa pregunta sigue sin ser del todo respondida. O sea, qué sé yo, si es posible, lo hemos hecho, hemos girado. Ada giró por el mundo con espectáculos. Yo también giré con Oda a los Desterrados. Fue muy bien recibido. Pero bueno, es otra lógica. Es otra lógica que claramente no es para cualquier espectador. Claro. O sea, muchos espectadores se iban sin saber nada, sin saber qué acababa de pasar. Y bueno, eso es muy disruptivo, y el teatro es disruptivo, entonces bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, es una búsqueda. Sí, solo, al menos de mi parte, cerrar con esto, digamos, no porque sea más o menos importante hacer una defensa, una narrativa aristotélica o lineal, sino porque he podido ver parte del trabajo de ustedes y de compartir algunas cositas con Alejandro también hace muchos años, y me quedaba esta inquietud de, bueno, este entrenamiento que es súper potente, se podría medianamente encuadrar como para seguir siendo hecho e incluir la mirada del espectador. Sí, y me parece que es una investigación que no termina nunca, ¿eh? O sea, que me parece lindo decir, bueno, a ver, vamos a ver cómo puede seguir desarrollándose esto. La esencia del trabajo está, para mí es clara. El entrenamiento, digo, no sé, en nuestro caso tomamos la última fase de Grotowski, por eso también es como muy amplio. Bueno, ¿qué vas a tomar? Pero sí, Gracias. ¿Alguien más? Quiero acotar algo ahí, si puede ser que ahí me parece importante lo que vos decías antes de preguntarse, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? Al fin y al cabo, ¿de dónde nace? No olvidar eso. Bueno, aprovecho y le agradezco que llegue, qué bueno que se mueva. Ahora dentro de poco Alejandro Catalán también va a dar se está viniendo acá últimamente, y es algo que tiene mucho que ver con esto también, el poder generar ese contexto para esa apertura. Así que Gracias. Bueno, gente, yo lamento que tenga que cortar, ¿sí? Porque tenemos la otra charla